Estas señales seguirán a todas las personas que reciben a Jesús y creen en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Como dice en Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasará en verdad, pero la palabra de Jesús no pasará. Para las personas que perseveran hasta el fin, estas serán salvas. Para las que perseveran en la doctrina de Jesucristo, ellos serán salvos. Gloria a Jesucristo. Así comenzamos esta predicación Jesús es amor. Hoy te predicamos señales de Jesucristo. Predicador Carlos Horacio Fariñas. Poemas cristianos interpretado por nuestra poeta argentina, hermana Mirta Susana Romero. Cortina musical por el Ministerio de Música de Susana Yelvio. Esta predicación tiene como único propósito presentarte un plan de salvación por medio de Jesucristo. Teniendo en cuenta que Jesucristo viene pronto, desciende en nubes con gran poder y gloria. Jesucristo, en un abrir y cerrar de ojos recibiremos un cuerpo incorruptible y eterno. En un abrir y cerrar de ojos, al sonar trompetas, los muertos resucitarán primeros y los que están vivos a la llegada de Jesucristo también recibirán un cuerpo incorruptible y eterno. Esa es la promesa de nuestro amado Jesucristo. Jesucristo viene pronto. Como decíamos hoy, dijo Jesús, estas señales seguirán a todas las personas que reciben a Jesucristo y creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo el mismo, es el mismo, ayer, hoy y siempre, Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Lucas 21:33, y el cielo y la tierra pasarán en verdad, pero la palabra de Jesús no pasará. Gloria a Jesucristo. Amén. Como dice el Mateos 24:13, las personas que perseveran hasta el fin con la doctrina de Jesucristo, estas serán salvas. Las personas que aman a Jesucristo, esos son los verdaderos discípulos y testigos de Jesucristo. Gloria a Jesús. Amén. Para encontrar la salvación es importante amar a Jesús, tener fe en Jesucristo, reconocer el nombre de Jesucristo, porque en el nombre de Jesús hay poder. Sigue diciendo en Juan 14:21, los que aman a Jesús y guardan su palabra, esos son los verdaderos discípulos y testigos de Jesucristo. Estos que siguen a Jesús y que aman a Jesús no sufrirán tribulación alguna, no irán a condenación. Gloria a Jesucristo. Como vemos, con amor a Jesús, porque acá prevalece el amor ante todo, el amor a Dios y el amor que nosotros tenemos que manejarnos con el amor a Jesús para poder ser salvos. Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, estamos recibiendo al Espíritu Santo, el cual nos llena de amor, el cual nos va a salvar. Como dice el Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y sobre todas las cosas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Jesucristo. Amén. Sabemos que amar a Jesús es como requisito número uno para estar en el camino y ser cristianos, porque Dios dice, serán salvos aquellos
que aman al Hijo de Dios, a Jesucristo, aquellos que reciben a Jesucristo tienen la vida eterna. Amar a Jesús implica moverse con el amor de Jesús. Cuando una persona busca tener el amor de Jesús, tiene que moverse en su voluntad, moverse en la voluntad de Jesús, ver qué quiere Jesús. Por eso hay un pasaje bíblico que dice: aquel que comiere de mi carne y bebiere de mi sangre, tendrá parte conmigo en el reino de los cielos. Así dice Jesús. Se refiere a aquel que estudia, que se alimenta de su palabra. El que bebe de su sangre quiere decir aquel que se llena del Espíritu Santo de Jesucristo. Por eso, en primer lugar, hoy vamos a tratar las señales que dejó Jesucristo como indicación. El secreto está en el amor, porque Dios es amor, Jesús es amor. Por eso el secreto de la salvación está en el amor de las personas hacia Dios, y de ahí sucesivamente el amor se desprende a los demás prójimos, a lo más próximo, a la familia. Por eso es importante el amor. Por eso es que hay un pasaje que dice: por la maldad de mucho el amor se enfría, porque cuando la maldad empieza a superar, el amor se empieza a enfriar, y entonces empieza a llegar un momento que es tanta la maldad en la tierra, como decía ya el profeta Isaías, 1000 años antes de la venida de Jesucristo. Él decía que es tanta la maldad en la tierra, tanta la maldad de la gente, que llegará un momento que habrá grandes temblores y la tierra se partirá en pedazos a consecuencia de la propia maldad, porque el amor empieza a desaparecer. El amor es la presencia de Dios. Cuando el amor desaparece, quiere decir que no está la presencia de Dios, porque está el mal, está la maldad. Por eso es que tenemos que aquellos que tienen uso de razón y que tienen un poquito de inteligencia, buscar el amor de Jesucristo, tratar de entender que Jesucristo lo que pide es que nosotros podamos movernos en el amor de Jesucristo, para que de esa manera el mundo, en cierto modo, pueda ir cambiando. Por eso que el cristiano es la luz del mundo, porque viene al mundo, está en el mundo para dar amor, para dar el mensaje de salvación de Jesucristo, sabiendo que Jesucristo es el plan de salvación para que la humanidad se pueda salvar. Como decimos siempre, Jesucristo ha creado un plan de salvación, es decir, el Padre creó un plan de salvación por medio de Jesucristo, y Él firmó un contrato defendiendo a la humanidad, y ese contrato está firmado por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz, para que todas aquellas personas que creen en Jesucristo se salven y tengan vida eterna. Solo tienen que abrazar a Jesucristo y se están salvando. Buscar a Jesucristo y serán salvos, porque esa es la promesa. Ya no tenés que pasar sufrimiento. El sufrimiento ya lo pasó Jesucristo muriendo y entregando su vida, sabiendo que Él iba a morir en la cruz, sabiendo que iba a ser entregado en manos de asesinos, delincuentes, como eran los que gobernaban en ese momento. Él sabía lo que iba a pasar, pero era necesario que su sangre fuera derramada para que todos aquellos que creen en Jesucristo puedan ser salvos. Porque el Cordero de Dios que quita el pecado es Jesucristo. La sangre de Jesucristo es el Cordero, es la sangre que vertió el Cordero para salvarte de tus pecados, de tus faltas, de tu desobediencia, de todas las cosas malas que pudiste haber cometido. Te podés arrepentir y volver a Jesucristo. Vos me dirás: pero yo no cometí nada malo. Pero el hombre trae, por su primer hombre que fue Adán y Eva, que ha cometido pecado y ha entregado todo este reino que está en la tierra, entregó a Satanás. Cuando desobedeció a Dios, entregó todo a Satanás. Y entonces, por más que vos seas consciente que no has cometido pecado, pero viene un pecado desde nacimiento, viene un pecado que se llama el pecado original. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, ese pecado se corta, se termina, y también se terminan los pecados que estamos cometiendo en el momento. Por supuesto, cuando nos arrepentimos y decimos: a partir de ahora ya no voy a volver a hacer eso. A partir de ahí empezamos una nueva vida. Cuando recibimos a Jesús, empezamos a tener nueva vida. Por eso es que hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesús.
requisito número 1, como dice el Mateo 22:37, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y sobre todo amarás al prójimo, al más cerca, como a ti mismo. Amarás al prójimo como a ti mismo. Dice, amar a Jesús implica moverse en su amor. Tiene que moverse en la voluntad de Jesucristo para que el Espíritu Santo de Jesucristo pueda morar en su vida. Después seguimos viendo la importancia del amor para permanecer en el camino de Jesucristo, como vemos en Primera de Corintios, las cartas del apóstol Pablo a los Corintios 13:1 dice: si yo hablase lenguas humanas, angelical o angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, o címbalos que retiñe, que suena. Si no tengo amor, nada soy, nada soy. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en Corintios 13:2, si tuviese profecía y entendiese todo lo misterio y toda ciencia, si tuviese una fe tan grande que moviese las montañas, pero si no tengo amor, de nada sirve. Si no tengo amor, de nada sirve. Por eso en primer lugar está el amor. Sigue diciendo en Corintios 13:3, dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada sirve. Porque Dios en Jesús es amor. Vio la parte esa cuando el centurión Cornelio agradaba con sus ofrendas a Dios, como dice acá, si repartieses mis bienes para dar de comer a los pobres. El centurión romano ofrendaba, daba de comer a los pobres, ofrendaba a Dios, sus oraciones agradaba a Dios, pero le faltaba algo. Le dice, llega un ángel a Cornelio, al centurión, y le dice, pero te falta algo. Dice, y a buscar a Pedro que se aloja en la casa de Simón el curtidor, y ahí se encuentra Pedro y te va a dar lo que te hace falta. La palabra de Jesucristo le hacía falta al centurión. Porque yo puedo hacer buenas ofrendas, puedo hacer buenas cosas, pero si no tengo el amor de Jesucristo, de nada sirve. Hay gente que ora muy bien y que se aprende de memoria la oración, o el rezo, como decimos, se aprende de memoria, pero si no lo hago con amor, de nada sirve. Como dice acá un pasaje bíblico, soy como címbalo que retiñe, o sea, algo que suena, tambor que golpea y que suena, pero no sirve de nada, porque no dice ningún mensaje. Por eso es importante, cuando ores, orá en el nombre de Jesucristo, con Jesucristo y para Jesucristo. Habla con Jesucristo, no ponga demonios y cosas que le llaman a algunos el saltón, el oruga, y llaman a todos esos demonios, llaman en una oración tan sublime y sagrada que es con tu Padre, con Jesucristo, la relación íntima con Jesucristo. Entonces sí tenés que reprender a todos esos males, pero con la autoridad que te da, porque Jesucristo dijo en Hechos 1:8, dice, y recibirán poder. El poder del momento que recibimos al Espíritu Santo, estamos recibiendo poder. El poder ese es otorgado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando nosotros oramos creyendo en Jesucristo, creyendo en el amor de Jesucristo, entonces con fe, creyendo en Jesucristo, tenemos poder en la oración. Pero con fe, creyendo en Jesucristo, creyendo en el amor de Jesucristo, tenemos poder porque así promete. Dice, recibiremos poder con el Espíritu Santo. Cuando descienda Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando recibimos al Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros empezamos a recibir poder para dar testimonio de Jesucristo, y serán testigos, mis testigos en todas partes del mundo, seremos testigos de Jesucristo. Por eso es importante creer en Jesucristo, pedir a Jesucristo que te llene del Espíritu Santo y que complete todo lo que te hace falta y que saque todo lo malo de tu vida. Pero cuando vas a orar, recordá que tenés que orar en el nombre de Jesucristo, y que la otra persona, cuando estás orando por un enfermo, que la otra persona también crea en Jesucristo, porque si no, no tiene valor. La oración se desbanda, se va para otro lado, se dispersa, no tiene poder. La oración tiene poder cuando las dos partes, o cuando todos lo que estamos orando lo hacemos en el nombre de Jesucristo, con fe,
creyendo en el amor de Jesucristo. Ahí está el poder de Jesucristo. ¿Por qué está el poder cuando creemos en Jesucristo? Porque en el nombre de Jesús está el poder. En el nombre de Jesús. Le estoy explicando que no está en el nombre de Yahvé, Jehová, o Señor, o Dios. Está en el nombre de Jesús. Porque como dice en libro de los Hechos 4:12, hay un solo nombre dado a los hombres debajo de los cielos. Hay un solo nombre debajo de los cielos dado a los hombres. ¿En quién podemos ser salvos? Y ese nombre es Jesucristo. En el nombre de Jesucristo hay poder. Porque dice, y será, cuando profetizaba el profeta Isaías, dice, y será, y el niño nacerá y llevará por nombre Jesús, que el que salvará a su pueblo del pecado, librará de los pecados, Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesucristo hay poder. Gloria a Jesucristo, amén. Por eso sigue diciendo Dios por medio de Jesucristo, convertido a mí de todo corazón, con ayuno, lloros y llanto, para poder agradar a Jesucristo. Y sigue diciendo en Mateo 24:13, las personas que perseveran hasta el fin con la doctrina de Jesucristo, estas personas serán salvas porque tienen a Dios por medio de Jesús. En el libro de los Hechos 2:21 dice, todos aquellos que invocaren el nombre de Jesucristo serán salvos. Jesucristo desciende en nubes con gran poder y gloria a buscar a los que guardaron su palabra, a los que perseveran hasta el fin, como dice en 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de trompeta, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados primeros, con un cuerpo incorruptible y eterno, pero en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, que no tenés tiempo en ese momento de arrepentirte. Tenés que recibir a Jesucristo ahora, mientras estás vivo, mientras estás bien. Tenés que recibir a Jesucristo en vida. Dice, y todos aquellos que cuando llegue Jesucristo están vivos en el momento de la llegada de Jesucristo, y que creyeron y que abrazaron a Jesucristo, también recibirán un cuerpo incorruptible y eterno. La venida de Jesucristo es tan cierta como el alba mismo. Gloria a Jesucristo. Amén. Así como dice en Colosenses 1:15, Jesús, imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús es la imagen del Dios vivo. Jesús, imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Por qué predicas de otra cosa? ¿Por qué te vas por otro lado cuando en Jesús, en Jesucristo está la salvación? Cuando la gente que escucha se puede salvar, porque la intención del predicador y de todas las personas que lean la palabra, que leen la Biblia, tienen que llevar el mensaje de salvación para que la gente se pueda salvar, para que la gente tenga a su disposición el libre albedrío, es decir, de tomar a Jesucristo o dejarlo y de elegir el infierno. Es decir, las personas pueden elegir, pueden ir al infierno o pueden tener a Jesucristo, recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Para encontrar la fe en Jesucristo es muy importante, es más importante la fe con el amor de Jesucristo y abrazar a Jesucristo por medio del amor, por medio del amor. Por la fe en Jesús podemos agradar a Dios, por la fe en Jesús somos salvos, por la fe en Jesús somos sanados, por la fe en Jesús recibimos ciencia, conocimiento por medio del Espíritu Santo de nuestro amado Jesucristo. Por eso, sin amor de nada sirve. Tenemos que tener el amor y con la fe y el amor podemos ser salvos. Pero es importante amar a Jesucristo.
pedí con fe creyendo en el amor de Jesucristo. Por eso hablamos de encontrar la fe en Jesucristo. Tenemos que empezar a buscar cómo tener fe en Jesucristo. Muchas personas dicen, para mí me complica, se me hace difícil tener fe. ¿Cómo hago para tener fe en Jesucristo? Muchos te preguntan, y es lógico, porque no de buena primera podés tener fe en Jesucristo, más si alguien no te ha hablado, no te ha comentado, se hace un poquito difícil. Pero tenemos que entender que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Es decir, que usted escuchando este mensaje de salvación, escuchando a Jesucristo, usted puede recibir y empezar a adquirir la fe en el amor de Jesucristo. Pero únicamente con Jesucristo podemos adquirir. Tenemos que recibir a Jesucristo y después, una vez que recibimos a Jesucristo, tenemos que pedir con fe, creyendo en el amor de Jesucristo. Pedir a Jesucristo que nos llene del Espíritu Santo, que nos llene de fe para poder creer, porque con fe, solo con fe podemos agradar a Dios. La fe tiene valor cuando nos depositamos en el amor de Jesucristo. La fe por sí sola no tiene valor. Recuerden que la fe por sí sola no tiene valor. La fe tiene valor cuando está depositado en el amor de Jesucristo. Vemos en la carta de los Romanos, aquí en el apóstol Pablo, escribe en Romanos 10:17, dice, la fe es por el oír, como le decía recién, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Es decir, que ustedes pueden adquirir fe escuchando la palabra de Dios, pueden adquirir la fe escuchando la palabra de Dios. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de haber rodeado 7 días y tomaron toda la ciudad de Jericó. Es decir, que por la fe, después de haber rodeado con fe la ciudad de Jericó, los muros se cayeron, pero por la fe en Dios, la fe mueve montaña, la fe derrumba muros, la fe te sana, pero la fe con amor en Jesucristo. La fe por sí sola no tiene valor. La fe, como alguno dice, yo soy una persona de mucha fe, pero la fe la tenés que volcar en Jesucristo, si no, no tiene valor. La fe en Jesucristo es poderosa, sabiendo que Jesucristo es el hacedor de todo. Jesucristo es el que te salva, que te cura, que te liberta y que te asegura una vida eterna. El único que hace eso es Jesucristo. Para eso nosotros tenemos que tener fe en Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, la fe mueve montaña. Pedí con fe creyendo en el amor de Jesucristo. Fíjese que en el libro del Nuevo Testamento en la Biblia, en Santiago 1:6, ¿qué dice este apóstol? Este apóstol dice, pedí con fe, no dudes, porque el que duda es semejante a las ondas del mar. Es semejante a las ondas del mar. O sea, pedí con fe, no dudes, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, es arrastrado por el viento de un lado a otro. Por eso hoy te invito a que pidas con fe, creyendo en Jesucristo, entendiendo que Jesucristo es el que hace la obra. Recuerden, la fe es la convicción. ¿Qué quiere decir convicción? Creer en algo que no se ve. Es algo, creer en espíritu y en verdad. La convicción es creer en algo que no se ve. Es decir, en resumidas cuentas, creer en espíritu y en verdad. Eso es la fe. La fe es la convicción de algo que no se ve y la certeza de lo que va a venir. Pero nosotros tenemos que creer en algo que no se ve. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos convicción, que es la fe, creer en el amor de Jesucristo, sabiendo que por su amor Jesucristo se mueve por nosotros, por amor, teniendo la convicción, creer en algo que no se ve, que quiere decir que es creer en el Espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir creer en espíritu y en verdad? O sea, la relación de tu mente, de tu espíritu con Dios. No estoy hablando de creer en una imagen, así sea una imagen, una estampa o estampilla o foto de Jesucristo.
no es válido, porque Jesucristo no está en esa imagen, porque detrás de esa imagen se puede ocultar Satanás. Eso es una imagen que ustedes lo tienen que pegar, colgar en la pared, poner arriba de la mesa. ¿Y dónde se ha visto un Dios que usted lo tenga que trasladar o a otros dioses que hay que alzar en el hombro? Por eso lo que yo quiero llegar es que cuando dice la fe es la convicción de creer en algo que no se ve, es creer en espíritu y en verdad, no en creer en imágenes, creer en espíritu y en verdad, creer en Jesucristo, creer en el amor de Jesucristo. Y y todo lo que va a venir, y la certeza es todo lo que va a venir. O sea, yo creo en espíritu y en verdad, y tengo la certeza, tengo la seguridad que va a venir lo que yo estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque deposité mi confianza, deposité mi fe en Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Sigue diciendo la palabra de Jesús en Hebreos, que esto es carta del apóstol Pablo. El justo por fe vivirá, y la fe sin obra es muerta. Es igual que un cuerpo sin espíritu. El justo por fe vivirá. La fe sin obra es muerta. Es igual que el cuerpo sin espíritu. Noé, por ejemplo, depositó su fe en Dios. Depositó la fe en Dios. Cuando Noé fue advertido, que recibe el mensaje de Dios que venía el diluvio, Noé fue obediente y empezó a trabajar, a preparar el arca. Por fe, Noé salvó a su familia. ¿Por qué? Porque creyó en Dios y empezó a armar su barco, empezó a armar el arca teniendo fe. Imagínense que Dios te dice, se viene el diluvio, pero tenés tantos años para que me arme un barco de madera, porque en ese tiempo la civilización era muy avanzada, y los barcos eran armados de aleación y todo con cosas transparentes, los autos no andaban sobre rueda, era la última generación de ese tiempo. Por eso es que se ha encontrado en las pirámides y en otros lugares cosas de la antigüedad que se cree que era de la civilización que vivió, que existió antes del diluvio, una civilización muy avanzada. Pero ¿qué pasó con esa civilización? Pasó lo mismo que está pasando ahora acá en esta civilización. Mucha maldad, la maldad de la gente en todo, se ve en la calle, en la forma de proceder, la falta de respeto, no respeta su lugar, no respetan nada. O sea, esa maldad que se está viniendo en este mundo ocurrió antes del diluvio. Y Dios le habló a Noé y le dijo, arma un barco para que todo aquel que cree en el mensaje de Dios se pueda salvar, con una puerta grande, para que todos aquellos que reciben y se arrepienten de lo que están haciendo, porque dice que todos los días se encontraban muertos en la calle. Así era la antigua civilización, con toda tanta tecnología, última generación en tecnología. Por eso todo lo que se inventa ahora, como dijo Sócrates y dijeron tantos otros, nadie inventa nada, ya está todo hecho, fue todo descubierto, todo fue hecho. Lo único que hace el hombre en esta civilización es descubrir lo que ya fue creado, ya fue hecho. En la antigua civilización, antes del diluvio, no es casita ni rancho como cuentan algunas historias, algunas leyendas. Realmente una civilización muy avanzada con tecnología de última generación, y terminó bajo el diluvio, donde murieron todos los seres vivos y se salvaron únicamente 8 personas que fueron obedientes y que recibieron el mensaje de Dios. Únicamente las personas que escucharon a Noé y que subieron por la puerta del arca, esos se salvaron. Hoy, salvando la distancia de ese tiempo, y además de 8 personas se salvaron un casal de animales que fueron obedientes, que pasaban por frente de las ciudades, un casal de cada animal. Imagínense ese mensaje. Pasaban el casal de tigre, casal de leones, de ovejita, corderito, pasaban por frente a las casas y se iban y se echaban frente a la puerta del arca, frente al barco, esperando la orden de Dios para subir al barco, para salvarse. Sin embargo, los hombres, inclusive se salvaron los burros, los animales, los caballos y los burros, fueron los últimos que pasaron por frente a todas las ciudades,
fueron y se echaron frente a esperar el momento que Dios diera la orden a través del Espíritu para que entraran en el arca y se salvaran. Así se salvaron los animales y 8 personas obedientes que creyeron en Dios y que creyeron en Noé, que estaba anunciando la venida del diluvio. Noé permanentemente anunciaba que el mundo se destruía. El mundo se destruía, pero nadie quería escuchar. Hoy, salvando la distancia de ese tiempo, del diluvio a hoy, Jesucristo viene pronto y dice la palabra, la venida de Jesucristo será como los días de Noé. Fíjese que hoy estamos predicando permanentemente que Jesucristo viene en un abrir y cerrar de ojos. Estamos en los tiempos de la venida de Jesucristo. El profeta Amós dijo, pasarán 2 días para Dios el equivalente a 2000 años del momento que nació Jesucristo ahora. Ya pasamos, ya llevamos 2020, ya estamos en el tiempo de la venida de Jesucristo. Cuando vendrá Jesucristo, los muertos en Cristo, los que han recibido en vida a Jesucristo y hoy están muertos, se levantarán primero y recibirán un cuerpo incorruptible y eterno. Y los que están vivos en la llegada de Jesucristo y que recibieron a Jesucristo, recibirán un cuerpo incorruptible y eterno y serán salvos, porque no se quedarán a sufrir las tribulaciones que se vienen. Hoy se anuncia todos los días se anuncia de los grandes terremotos, de la grande peste. ¿Acaso si ustedes escuchan los videos de antes, de hace un tiempo atrás, ustedes podrán escuchar que yo venía anunciando de la peste, de las plagas, de las enfermedades que va a venir? Le anunciaba de lo que habla el Salmo 91:3. Porque Jesucristo te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Eso he predicado siempre y le decía, hoy vivimos y estamos pasando una pandemia y se dice que viene otra mayor, pero todo eso está profetizado en la Biblia. Solo hay que leer la Biblia, solo hay que creer en lo que está anunciando Dios, lo que está anunciando Jesucristo, creer en las profecías bíblicas. Pero quiero anunciarles que salvando la distancia de Noé en ese tiempo, hoy tenemos una puerta muy importante para poder salvarnos. Una puerta. No tenés que subir al barco, sencillamente entrar por la puerta, esa puerta grande de amor. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, Jesucristo es la puerta. El que entrare por mí se salvará. Vos estando aquí en tu casa y entrando por la puerta de Jesucristo, va a ser salvo porque Jesús te promete. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare se salvará y no pasará los sufrimientos de las tribulaciones. Porque en las tribulaciones llegará el día en que los hombres se querrán morirse. Buscarán la muerte y no la hallarán porque la muerte va a huir de los hombres. Van a sufrir acá en la tierra y hay que evitar. Primero recibí a Jesucristo y no te quedé a sufrir las tribulaciones. Viene el tiempo de la bestia. Pero primero, antes de que venga Satanás con todo su poder, vendrá Jesucristo a buscar a todas aquellas personas que han creído en Jesucristo, que han amado a Jesucristo, aquellas personas que perseveraron con la doctrina de Jesucristo, aquellas personas que han amado a Jesucristo, como Él dice, el que me ama, ese es mi verdadero discípulo. Gloria a Jesucristo, ese será salvo y no irá a condenación y no pasará por las tribulaciones. Gloria a Jesucristo, amén y amén. Como decíamos, la fe es la convicción de creer en lo que no se ve y en la certeza de lo que va a venir. Por eso te invito a que pidas con fe, creyendo en el amor de Jesucristo. Y como dice el Mateo, por eso observen, pedí con fe creyendo en el amor de Jesucristo. Y fíjese lo que dice Mateo 7:7. Biblia, Nuevo Testamento, dice, pedid y te dará, pedí y te dará, buscá y hallará, llamá y se abrirá, pedí y te dará, buscá y hallarás, llamá y se abrirá. Mateo 7:8 sigue diciendo, porque todos aquellos que piden reciben, y los que buscan hallan, y los que llaman se le abren. Por eso te digo, pedí con fe creyendo en el nombre de Jesucristo. Pedí con fe creyendo en el amor de Jesucristo. Sigue diciendo el Mateo 7:11. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos le va a dar cosas buenas? Por eso pedí con fe
con amor creyendo en Jesucristo, con fe y en amor en Jesucristo, y vos vas a recibir. Pero tenés que tener fe. Pedí con fe creyendo en el amor de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Fíjese qué importante es la fe. Vemos en un hombre de fe como fue Moisés. Dice que por fe Moisés logró hacer pasar al pueblo judío por el Mar Rojo como si fuera por tierra seca, como si fuera que no existiera mar. Se abrió el mar, se abrió las aguas y la gente pasaron por ahí. Y intentaron hacer lo mismo los egipcios con sus carros y las aguas se cerraron nuevamente y murieron todos ahogados. Pero por fe se abrió el Mar Rojo y el pueblo judío pudo ser salvo y pudo pasar. Gloria a Jesucristo. Amén. Seguimos con el programa Jesús es Amor, teniendo en cuenta que es muy importante reconocer el nombre de Jesucristo. Es muy importante reconocer el nombre de Jesucristo, porque en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesucristo está sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús es donde podemos ser sanos, podemos ser curados. Por eso a veces cuando mucha gente ora y no encuentra, no ve la sanidad, porque ora mal, porque pide mal, porque lo tenemos que hacer con fe, como dijo en Santiago, dice, pedí con fe, no dudes. Tenemos que pedir con fe creyendo en el nombre de Jesucristo. Ahí está el poder. Por eso siempre digo, no suplantes el nombre de Jesucristo por otro nombre. A Jesús llamarlo por su nombre. El poder y la salvación está solo en el nombre de Jesucristo. No suplante con otro nombre. Por algo el Creador nos pone a Jesucristo como nuestro mediador. Jesucristo es nuestro representante aquí en la tierra. Jesucristo es puesto como nuestro Dios. Por eso es que no tenemos que cambiar de nombre. En el nombre de Jesucristo hay poder. Gloria a Jesucristo. Amén. Dice en Juan 6:47, el que cree en Jesús tiene vida eterna y el que no irá a condenación. El que cree en Jesús tiene vida eterna y no irá a condenación. No irá a condenación. Gloria a Jesucristo. La palabra de Dios dice, proclama a Jesús para ser salvo, porque Jesús es la figura más importante de la salvación. Gloria a Jesús. Hay un solo nombre debajo de los cielos dado a los hombres. Un solo nombre que fue dado a los hombres. Y ese nombre se llama Jesucristo. Porque Jesús vino para deshacer las obras de Satanás. Jesús vino para que nosotros recibiéramos vida y vida en abundancia. Gloria a Jesucristo. Amén. Un solo Dios, una sola cabeza. Esto es importante también tener en cuenta porque sé que mucha gente se confunde con la Trinidad. Primero que la Biblia no habla de Trinidad, habla de tres que Dios se ha presentado de tres maneras, que ahora voy a explicar, y no habla de tal Trinidad. Eso viene de Martín Lutero, que fue el que tradujo la Biblia, que era un sacerdote, Martín Lutero, y se hizo protestante, o sea, pasó a ser cristiano, dijo, vamos a hablar de Jesucristo a partir de ahora, y bueno, quedó una cantidad de cosas que se habla de Trinidad, donde no existe tal Trinidad, existen tres que dan testimonio en los cielos, el Creador, Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero estos tres, uno solo, lo podemos encontrar en Primera de Juan 5:7, dice, tres dan testimonio en los cielos, el Padre, es el Espíritu Creador, vendría a ser el Verbo que se hizo carne, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo, estos tres, uno solo. Vamos a volver ahora para que se entienda. Un solo Dios, una sola cabeza. Un solo Dios, una sola cabeza. Un solo Dios que se ha presentado de tres formas. Un solo Dios que se presentó de tres formas, en el Creador, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Un solo Dios, una sola cabeza, que se presentó de diferentes formas, que se presentó de tres formas, para a ver si me entienden, de tres formas, pero no existen tal Trinidad para que se confundan, no existen tres cabezas separadas. El que tiene tres cabezas es Satanás. Nosotros tenemos un Dios.
Nuestra religión se llama religión monoteísta. La religión cristiana se llama religión monoteísta. Religión de un solo Dios, de un solo Dios. No existe tal Trinidad. Sí existe, es verdad que existe, que este mismo Dios se presentó de tres maneras, de tres formas, en el Espíritu Creador, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Tres en uno solo. Tres en uno solo, como lo vuelve a repetir en 1 de Juan 5:7. Estos tres dan testimonio en los cielos, el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo dan testimonio en los cielos, pero estos tres es uno solo. Cuando lean el pasaje bíblico de 1 de Juan 5:7, lean todo hasta abajo que dice estos tres es uno solo, uno solo, uno solo, un solo Dios para el hombre, un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, un solo mediador, un solo Dios dado a los hombres, Jesucristo, un solo Dios, uno solo en quien poder ser salvo, no hay otro, no existe otro Dios, un solo Dios para ser salvo. Eso es importante tener presente. Gloria a Jesucristo. Amén. En este barco Jesús es capitán, los marineros en este barco. Vemos en el libro de los Hechos, que explicaba justamente recién, Hechos 4:12, dice, hay un solo Dios, Jesucristo, en quien podemos confiar, un solo nombre debajo de los cielos dado a los hombres, en quien podemos ser salvos. En ese nombre, en el nombre de Jesucristo podemos ser salvos, podemos ser curados, sanados, librados de los pecados, limpiados por la sangre de Jesucristo. Y además, lo importante de todo esto, que podemos ser salvos, podemos recibir la vida eterna porque Jesús te garantiza la vida eterna con solo abrazar, porque Él firmó un contrato con sangre, con su sangre firmó el contrato para la salvación, para que todo aquel que cree en Jesucristo se pueda salvar. Lo importante es que toda aquella persona que recibe a Jesucristo y tiene a Jesucristo en su vida, es como que está marcado con la sangre de Jesucristo, como hacían antes los judíos en el tiempo que estuvieron presos bajo las garras del faraón, bajo las garras de Satanás, que tuvieron 400 y pico de años en la esclavitud del faraón. En ese tiempo en Egipto, Dios ordenó que marcara la puerta o lintel de su casa con sangre del cordero para que la muerte no entrara en su casa. En la casa de los que estaban marcados con sangre, la muerte, el espíritu de muerte no entraba, pero en la casa de los egipcios entraron porque los egipcios lógicamente tenían otra religión, no creían en nuestro Dios. Por eso es importante Hoy no hay que matar a un cordero, hoy tenemos al Cordero de Dios que se llama Jesucristo. Jesucristo te quita el pecado. Si vos recibís a Jesucristo, te está marcando tu sangre, con la sangre de Jesucristo, te está marcando tu vida, está marcando la tuya y tu familia, porque está protegiendo que la muerte no entre en tu casa. Entonces, si anda este espíritu de muerte que está rondando el mundo, que está dando vuelta y que se ha llevado tanta gente ya, si nosotros tenemos a Jesucristo en nuestras vidas, si nosotros tenemos al Espíritu Santo de Jesucristo en nuestras vidas, la muerte no entrará. Por eso ahí se cumple lo que dice el Salmo 91:3, que dice, Jesucristo te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Esta peste, de la peste destructora, esta que anda dando vuelta, Jesucristo te librará. ¿Cómo? Recibiendo a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Porque cuando vos recibís a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, te cubre con la sangre de Jesucristo, como si fuera en la antigüedad, como si fuera en el Antiguo Testamento, que te cubría con la sangre del Cordero. Hoy no hay que sacrificar un animal, no va, el sacrificio de animal no corre más, no hay que sacrificar, porque si se sacrifica animales, eso es satánico, no es de la religión cristiana. ¿Por qué? Porque ya murió Jesucristo y fue sacrificado en la cruz, y la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz es la que te va a lavar del pecado y te va a cubrir de que las pestes y la pandemia y todas esas cosas no entren en tu casa cuando vos tenés a Jesucristo. Pero para eso vos tenés que creer y pedir con fe, con amor, creer en Jesucristo. Pero con amor, en creer en Jesucristo con espíritu y en verdad. O sea, razonar
creyendo en Jesucristo. Por eso hay un pasaje que dice, si hay algún inteligente entre ustedes, busquen de Dios, busquen de Jesús. Si hay algún valiente entre ustedes, arrebaten el reino de los cielos. No se queden, recuerden que hay que ganar un cielo, hay un cielo que ganar, como digo siempre, hay un cielo que ganar y un infierno que escapar. Tenemos que escapar del infierno que se avecina, que son las tribulaciones donde Satanás tomará control de la tierra. Pero antes viene Jesucristo, desciende en nubes con gran poder y gloria para recuperar, para levantar a la gente que fueron obedientes, a la gente que son obedientes, a las personas que perseveran en la doctrina de Jesucristo, a las personas que aman a Jesucristo. Esos son verdaderamente discípulos de Jesucristo y tendrán parte con Jesucristo en el reino de los cielos. Pero antes de las tribulaciones viene Jesucristo. Por eso es necesario que vos tome una decisión y decida hoy con quién querés ir. Porque dice que cuando nosotros morimos, algunos ascienden y otros descienden al infierno. Algunos ascienden a los cielos con Jesucristo y otro desciende al infierno con Satanás. Infierno. Acá tenés que ser frío o caliente. Caliente es el que va con Jesucristo a los cielos. El frío es el que está del otro lado, que no le interesa nada. Directamente no tiene que dudar, eso ya está seguro que va al infierno. Eso va al lago de fuego. Primero va a pasar por todas las tribulaciones que se aproximan, va a sufrir por todas las tribulaciones, va a pasar todo eso que dice la Biblia, que los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán. La muerte huirá de ellos porque no podrán morirse, querrán morirse pero no podrán por el terrible terror que pasarán en las tribulaciones que se aproximan. Pero antes hay una esperanza grande, viene Jesucristo. Viene Jesucristo a buscar a las personas que amaron, que guardaron su palabra, que guardaron en su paciencia, guardaron y esperaron en Jesús, porque fueron obedientes en Jesucristo. Por eso primero viene Jesucristo a buscar a aquellos que conformamos la iglesia de Jesucristo. Como digo siempre, la iglesia de Jesucristo no es un edificio, no es un grupo de personas. La iglesia de Jesucristo es gentes, personas, hermanos de diferentes lugares del mundo, de diferentes puntos del país, de diferentes territorios, que aman a Jesús, que quieren a Jesús, que perseveran en su doctrina y que han entendido el misterio que Jesucristo, que Dios está en Jesucristo y que Dios encarnó con todo su poder en Jesucristo y que recibiendo a Jesucristo estás recibiendo al Padre Creador. Esas personas serán salvos. Dicen que llegará a las tribulaciones o el que se muere se acabó todo. No, Señor, Jesucristo te promete que aquel que murió con Jesucristo en su vida, que ha recibido a Jesucristo, recibirá un cuerpo incorruptible y eterno. Y será resucitado. Primero serán resucitados los muertos y recibirán un cuerpo incorruptible y eterno. Y los que están vivos también recibirán un cuerpo incorruptible y eterno. Pero los que están vivos, aquellos que componen la iglesia de Jesucristo. ¿Cuáles conforman la iglesia de Jesucristo? Como decíamos recién, diferentes personas de diferentes lugares que tengan, observen este detalle, que tengan una relación íntima con Jesucristo. Que ni yo sé, ni tu hermano, ni tu vecino. Solo vos sabés qué relación tenés con Jesucristo. Porque vos te encerrás en tu cuarto, en tu aposento, cuando puedas, en tu cuarto, en el lugar secreto, porque Jesús te escucha en lo secreto, donde sea, y hablas con Jesucristo. Y pedí y entregá tu alma, tu corazón a Jesucristo. Decí, Jesús, yo quiero ser tu propiedad, quiero ser tu templo, quiero que tú mores en mi vida, yo quiero ser salvo, también quiero que se salve mi familia. Eso es, esas personas conforman la iglesia de Jesucristo, aquellos que tienen una relación íntima con Jesucristo. Imagínense en el mundo, ¿cuántas millones de personas que tienen una relación íntima con Jesucristo? ¿Cuántas personas hay en el mundo que han entendido el misterio, que han entendido que la salvación solo está por medio de Jesucristo, que han entendido que hay muchas doctrinas que confunden al hombre, pero han entendido que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el que sana, que te cura y que te garantiza una vida eterna? Gloria a Jesucristo. Amén. Navega por el mar y en ese barco Jesús es capitán. Las tempestades. Por eso justamente, fíjese que como los apóstoles cambiaron y entendieron, los apóstoles entendieron del mensaje de Mateo 19,
que dijo Jesucristo. Jesucristo ha dicho, ¿y por qué los apóstoles después bautizan el nombre de Jesucristo? ¿Por qué? Porque el secreto es, para que entiendan, para que se saquen esa duda que tienen, es que no es que le hacen la contra a Jesucristo. Nadie le hace la contra a Jesucristo. Ningún apóstol, menos los apóstoles que fueron elegidos y son apóstoles de Jesucristo. ¿Por qué los apóstoles no bautizaban después que recibieron el Espíritu Santo, no bautizaban en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Por qué bautizaban en el nombre de Jesucristo? ¿Saben ustedes por qué? ¿Por qué los apóstoles, ustedes me dirán, los apóstoles, como dicen muchos, le hacen la contra a Jesucristo? No. No, sencillamente los apóstoles dejaron de ser siervos inútiles y entendieron que todo el poder estaba en Jesucristo. Que cuando Jesucristo dijo en Mateos, dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el mismo Jesucristo estaba dando la orden. ¿Dónde estaba el Padre en ese momento? En Jesucristo. ¿Dónde estaba el Hijo? Era el mismo Jesucristo. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? En Jesucristo. Esas cosas entendieron los apóstoles. Por eso es que el apóstol Pedro, después de haber recibido la unción del Espíritu Santo, después de haber recibido el poder por medio del Espíritu Santo, lleno de Jesucristo, el apóstol Pedro, lleno de Jesucristo, dijo, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Lo pueden encontrar en el libro de los Hechos 2.38. Libro de los Hechos 2.38. Porque el apóstol Pedro decía y ordenaba que se bautizaran en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué el apóstol Pablo bautizaba en el nombre de Jesucristo? Porque entendieron que el Padre se encarnó con todo el poder en Jesucristo. O sea, estaba el 100% de hombre de Jesús, que era el hijo de María, el hombre, hijo de María y de José, Jesús, hombre, 100% de hombre, y el 100% de Dios en Jesucristo. Eso es lo importante de entender. Jesús, como Hijo de Dios en el Espíritu, en verdad, y fue concedido por medio del Espíritu Santo, que todos lo sabemos, es decir, su esencia estaba Dios en Jesucristo, la esencia de Dios estaba en Jesucristo, está en Jesucristo. Entonces, entendiendo todo eso, Dios se encarnó con todo su poder en Jesucristo. Eso entendieron los apóstoles, ese misterio fue revelado a los apóstoles después que recibieron el Espíritu Santo. Estos misterios, vio que muchos dicen, Padre, tú que has ocultado los misterios a los sabios y entendidos y has entregado a los humildes de corazón. Estos misterios, justamente este es el misterio, entender que tenemos que ser bautizados para ser salvos en el nombre de Jesucristo. Y mirá, si Pedro te está diciendo bautizate en el nombre de Jesucristo, Pedro que tiene la llave del reino de los cielos, que la palabra, Pedro lo tiene, porque Jesucristo mismo le dijo, y a ti, Pedro, te entregaré la llave del reino de los cielos. Pedro tiene la llave de los cielos y te está diciendo, bautízate en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo te dice. Por eso es que Pedro, cuando iba al templo La Hermosa, encuentra a ese paralítico de muchos años que estaba tirado en la puerta de la iglesia, del templo, y él le tiende la mano derecha y le dice, no tengo plata ni oro, no tengo oro ni plata, pero todo lo que tengo te doy. ¿Y qué le dijo? ¿En el nombre de Jehová? ¿En el nombre de Yahvé? ¿En el nombre de Dios? ¿En el nombre del Señor? No. ¿Qué dijo? En el nombre de Jesucristo levántate y anda. Porque en el nombre de Jesucristo está el poder. Y eso entendieron los apóstoles porque ya dejaron de ser siervos inútiles. Todas aquellas personas que hoy entienden este misterio ya no es más siervo inútil, es un siervo útil para el reino de los cielos. Es un siervo útil para Jesucristo. Es un siervo útil. No se deje engañar. Si usted entendió este misterio, cuando a ustedes le dicen, somos siervo inútil porque dijo Jesucristo, dígale a esa persona, era siervo inútil. Hoy te digo, apartado de mí, Satanás, porque hoy yo entendí el misterio de Jesucristo y sé que en el poder está en Jesucristo. Sé que la salvación está únicamente por medio de Jesucristo. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo y que deje de ser un siervo inútil y que te transforme en un siervo útil. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar de ser convencido a una religión. Deja de ser convencido de una religión o de un hombre. Y sé un convertido, convertite a Jesucristo.
y serás salvo tú y tu casa. Como dijo el apóstol Pablo y Sila en el libro de los Hechos 16:31. Dijo, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué dijo así? No está diciendo en el nombre de Dios ni Padre. No estoy desmereciendo al Padre. Porque si vos abrazás a Jesucristo, estás abrazando al Padre. Si abrazás a Jesucristo, estás abrazando al Espíritu Santo. Lo que quiero que me entiendan es que entiendan el misterio. El misterio está revelado en que en él el poder está en Jesucristo. Por eso es que al centurión Cornelio, cuando el centurión Cornelio agradaba sus ofrendas, vino un ángel del cielo y le dijo al centurión, Cornelio, tus ofrendas han agradado a Dios, tus oraciones han llegado al corazón de Dios. Es bueno todo lo que haces, pero te falta algo, te falta conocer el misterio. Y ese misterio te va a dar el apóstol Pedro, que se encuentra alojado en la casa de Simón el curtidor. Anda a Gespo a buscarlo allá y traerlo a Cesarea. Traerlo acá, traerlo para que te dé palabra, para que te dé la palabra de Jesucristo, que te enseñe estos misterios que le estoy hablando, hermano. Deje de ser un convencido de una religión, de algo que le hablaron por afuera, y sea un convertido en Jesucristo. Acuérdese que la salvación está en el Nuevo Testamento. Si bien del primer libro de Génesis hasta el último libro de Apocalipsis hay un plan de salvación para la salvación de la humanidad, porque Dios Padre siempre estuvo preocupado por la humanidad. De hecho, Juan 3:16 dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha entregado a su único Hijo unigénito para que todos aquellos que creen en Jesucristo, se salven, mas tenga vida eterna. Para todo aquello, Dios dice, es grande en su misericordia que ha entregado vida eterna. El Creador entregó vida eterna a la humanidad, pero la pueden conseguir, la pueden recibir la vida eterna únicamente por medio de Jesucristo. Porque la palabra dice, el que tiene a Jesús tiene la vida, el que no tiene a Jesús no tiene vida. Es decir, que Jesús entregó la vida por medio de Jesucristo. Por eso hoy te invito a que creas en Jesucristo. Te invito a que deje de ser un convencido de una religión determinada. No estoy mencionando porque yo no predico religiones. Yo predico de la palabra de Jesucristo. Predico de la salvación del mundo. Predico para que todas aquellas personas que puedan escuchar se puedan salvar. Predico lo que muchos no lo predican. Quiero llevar el mensaje como el mensaje anterior que está en YouTube y está acá en la radio, también en el Facebook de la radio, que dice, que habla del Apocalipsis. En la predicación de la semana pasada, justamente, se predica tiempo de tribulaciones, tiempo de sufrimiento, de dolor, de escozor, de angustia, de donde cuando el hombre quiere morirse y no puede morirse, porque la muerte huirá de las personas. En ese tiempo hemos predicado la semana pasada. Escuchen, entérense, se viene en tiempo apocalíptico, pero también le aclaro que antes viene Jesucristo. Y también hoy le estoy predicando la posibilidad de convertirse a Jesucristo y recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Deje de ser esos convencidos que van a una iglesia buscando un cargo, un puestito en una iglesia, y lo menos que hace es agradar a Jesucristo. Trate de agradar a Jesucristo. Vaya a la iglesia, pero cuando va a la iglesia con la mente de agradar a Jesucristo y no al hombre. No importa dónde usted se sienta, al fondo o adelante, no importa. Lo importante es poder agradar a Jesucristo, es poder que su corazón agrade a Jesucristo. Trate de ser un convertido a Jesucristo y no un convencido. Deje de ser un siervo inútil y pase a ser un siervo útil para la obra de Jesucristo, un siervo útil para el reino de los cielos, porque la palabra, Jesucristo mismo dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros por medio de Jesucristo. Si vos tenés a Jesucristo en tu vida, a partir de ese momento el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Gloria a Jesucristo. Amén. Por eso es que en Marcos 13:13 dice, y serán aborrecidos todas las personas que a causa del nombre, ustedes pueden encontrar en Marcos 13:13, dice, y serán aborrecidos por todos a causa de mi nombre.
¿Por qué dice serán aborrecidos? Porque algunos se burlarán, algunos se reirán, algunos le hará desprecio. No importa, está escrito en la Biblia que eso va a pasar. Pero bueno, eso sabemos que pasa y vemos y sentimos cuando las personas se ríen, porque uno siente, porque está en el Espíritu Santo y lo siente. Pero la palabra de Dios está explicando, ¿a causa de quién van a ser aborrecidos? ¿A causa de quién? De mi nombre, dice Jesucristo, del nombre de Jesús. A causa del nombre de Él. No te está diciendo el nombre de Dios, 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 Yahvé, 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 Jehová, Jehová. No estoy desmereciendo el nombre de Dios Padre, por el contrario. Pero si yo soy obediente y abrazo a Jesucristo, estoy abrazando al Dios Padre. Porque Dios Padre está en Jesucristo. Y Dios Padre me pone para probarme si soy obediente. Por eso yo le digo a ustedes, sea obediente y abrace al Hijo, abrace a Jesucristo, porque eso es lo que quiere el Padre. El Padre quiere que nosotros seamos obedientes y abracemos, que recibiéramos a Jesucristo. Y el que recibe a Jesucristo recibirá vida eterna, porque el Padre te da como premio la vida eterna, pero primero tenés que abrazar con amor a Jesucristo. Por eso te dice, y serán aborrecidos a causa de mi nombre. A causa de mi nombre, dice, ¿en el nombre de quién? De Jesús. No de Dios, como las personas se predican y pasan hablando Dios, 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 Dios. Pero nosotros tenemos que predicar el nombre de Jesucristo, porque ahí está la salvación. Y es necesario que el que está del otro lado pueda enterarse, puedan saber que la salvación solo está por medio de Jesucristo. Recibiendo a Jesucristo estás recibiendo a Dios Padre. Recibiendo a Jesucristo estás recibiendo al Dios Padre. Recibiendo a Jesucristo estás recibiendo al Espíritu Santo. Ese es el secreto, recibir a Jesucristo. Eso es lo que entendieron los apóstoles. No es que los apóstoles hicieron la contra a Jesucristo. No, los apóstoles entendieron que todo el poder está en Jesucristo. Como dice en primera de Juan 5:7, dice, 3 dan testimonio en los cielos, el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, pero estos 3 uno solo, Jesucristo. Jesucristo es el que fue dado como Dios para que nosotros pudiéramos ser salvos. Gloria a Jesucristo. Amén. En este barco Jesús es capitán. Los marineros que en este barco van son hombres redimidos por este capitán. En esto hemos conocido el amor de Jesús, porque puso su vida por nosotros. En esto hemos conocido el amor de Jesús, porque Él entregó su vida, es lo que le explicaba hoy. Él vino sabiendo que iba a ser crucificado, que iba a ser muerto, porque ya la Biblia estaba anunciando en el Antiguo Testamento. Por eso es que le digo, del primer libro de la Biblia hasta lo último, siempre fue todo una preparación para la salvación. ¿Por qué? Porque en el tiempo del diluvio hubo que armar una barca para que la gente se pudiera salvar. Hoy tenemos a Jesucristo como puerta de salvación, porque Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que entre por mí será salvo. El que proclame el nombre de Jesucristo será salvo. O sea, la salvación está por medio de Jesucristo. Vamos a escuchar una porción de la alabanza, Paso más de fe por Susana y Elvio, un paso más de fe por Susana y Elvio. Ahí escuchamos del Ministerio de Música de Susana y Elvio. Posar. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Enamorado de Jesús, enamorado. Seguimos con el programa Jesús es Amor. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Espíritu Santo de nuestro amado Jesucristo por llevar este mensaje, para que este mensaje llegue al corazón de las personas que están del otro lado escuchando, las que escuchan por audio, por Facebook, las que están escuchando a través del aire, de esta radio, para todos por YouTube también y por el Facebook de la radio. Padre amado, Padre y Dios nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias en este día. Gracias por tu amor. Gracias. También queremos pedirte que perdones nuestros pecados, que perdones nuestras ofensas. Líbranos de todo mal, Jesús amado. Danos fortaleza para estar cerca de ti. Queremos pedirte, Jesús amado, que queremos ser templo de tu Santo Espíritu. Queremos ser templo de tu amor.
a alojar en nuestras vidas el Espíritu Santo de Jesucristo, ese Espíritu Santo poderoso de Jesucristo que se mueve en el corazón de aquellos que aman realmente a Jesucristo, aquellos que creen, aquellos que piden creyendo en el amor de Jesucristo. Por eso hoy te decimos, cree y creyendo, cree y pedí creyendo en el amor de Jesucristo, porque en el amor de Jesucristo hay poder, porque dice que Jesucristo es la fortaleza, en Jesucristo está todo el poder. Si tenés algún problema de enfermedad, tenés que recostarte por Jesucristo y pedirte que te sane. Jesucristo es el hacedor de la verdad, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesucristo todopoderoso. Vamos a pedir oración para que Jesús descienda espíritu de sanidad sobre los enfermos, para que los enfermos también empiecen a recibir sanidad. Ponga su mano en el lugar donde tiene la dolencia, creyendo en Jesucristo, porque la honra y la gloria es para Jesucristo. Te pedimos, Jesús, que descienda espíritu de sanidad sobre esta persona, sobre esas personas que están sufriendo, sobre esta persona que está sufriendo enfermedad. Echamos todo tipo de enfermedad de su cuerpo, lo limpiamos, lo sanamos en el nombre de Cristo Jesús. Echamos todo tipo de enfermedad, toda peste, toda maldición. Cortamos toda maldición en el nombre de Cristo Jesús. Se corta toda cadena de maldición. Se corta toda herencia de maldición en el nombre de Cristo Jesús. Echamos a Satanás afuera en el lago de fuego. Le decimos que no tiene parte ni arte en su lugar, en esta casa. No tiene parte ni arte en nuestras vidas. Lo echamos en el nombre de Cristo Jesús, que hay poder. Porque Jesucristo nos promete que recibiendo el Espíritu Santo recibiremos poder y seremos testigos de Jesucristo en todas las naciones. Recibiendo al Espíritu Santo tenemos poder para echar demonios afuera, para sanar, para poner la mano y los enfermos se sanan. Hoy ungimos con el nombre del Espíritu Santo de Jesucristo, del poderoso Jesucristo, estamos orando. En el nombre de Jesús, por su sangre somos perdonados de los pecados, librados de todo mal. Sabemos que por sus llagas somos nosotros curados, como dijo el profeta Isaías. Por las llagas de Jesucristo somos nosotros curados. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Ahora nos disponemos a escuchar un poema titulado Alegría por nuestra escritora argentina Mirta Susana Romero, poeta argentina y hermana en Cristo. El poema se titula Alegría. Ahí vamos. Hola. Soy Mirta Susana Romero, escritora argentina. Dedico esta poesía al predicador Carlos Horacio Farinas, al control técnico y a los queridos oyentes. Lo he titulado Alegría. Festeja el universo, festejan los ángeles de Jesús. Alegría en los días de tu vida. Jesús está en tu corazón. Te dice Jesús, hoy derramaré de mi espíritu sobre tu vida y en los postreros días. Te dice Jesús, clamad a mí y yo te responderé. Jesús, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Entonces las potencias de los cielos se verán conmovidas por nuestro Padre de amor, Jesucristo. Amén. Gracias. Enamorado de Jesús. En
en Jesucristo y valorar y reconocer el nombre de Jesucristo, que es lo más importante, poder reconocer el nombre de Jesucristo, porque en el nombre de Jesucristo hay poder. Por eso dice que para encontrar la salvación es importante amar a Jesús, tener fe en Jesús, reconocer el nombre de Jesucristo, porque en el nombre de Jesús hay poder. Por eso es que Jesús dice, yendo y predicando y diciendo que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, que el reino de los cielos se acercó a nosotros por medio de Jesucristo. Por eso es que vemos el Marcos 16:15 dice, Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad estos evangelios a toda criatura. Estos evangelios, ¿qué quiere decir el evangelio? Predicar estas buenas nuevas, esta nueva noticia del reino de los cielos. ¿Quién es la nueva noticia, la buena noticia, la buena noticia? Antes los judíos conocían a Dios, conocían al Padre, pero Jesucristo dice, y predicá a toda criatura, a todo el mundo, este evangelio. ¿Qué quiere decir? Que vaya y que lleve el mensaje de buenas nuevas, que lleve el mensaje del evangelio, que lleve el mensaje de Jesucristo. Por eso que Jesucristo dice, yendo y predicando, en Mateo 1:10 dice, yendo y predicando y diciendo que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Después vemos el Marcos 16:15, bien digo, dice, y predicad por todo el mundo estos evangelios. ¿Para qué? Para todos aquellos que creen. ¿En quién? Que creen en Jesucristo, que creen, o sea, que reciben a Jesucristo, que creen en Jesucristo y son bautizados, serán salvos, y los que no creen serán condenados. Por eso es que tenemos que recibir a Jesucristo, creer en Jesucristo, o sea, creer en el nombre de Jesucristo, y que creen, dice la palabra, dice en Mateos 16, para todos aquellos que creen en el nombre de Jesucristo. Dice el Marcos 16 dice, el que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. Dice el Marcos 16:17, estas señales seguirán a los que creen. ¿En quién? Los que creen en el nombre de Jesucristo. Los que creen en el nombre de Jesucristo echarán afuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Sigue diciendo el Marcos 16:18, tomarán en sus manos serpiente, y si le diesen de beber cosas mortíferas, no sufrirán daños. Y pondrán sus manos sobre enfermos y se sanarán. Pero estas señales, ¿a quién seguirán? A los que creen en el nombre de Jesucristo. Estas señales seguirán a los que creen en el nombre de Jesucristo. Por eso es que yo le decía al principio, nosotros tenemos que estar convencidos de creer, amar a Jesucristo, pedir ser templo del Espíritu Santo de Jesucristo, pedir que Jesucristo habite en tu vida, pedir, porque no es el templo, no es la iglesia un edificio. La iglesia de Jesucristo somos nosotros, las personas vivas que reciben a Jesucristo. Esos son las personas que son templo del Espíritu Santo, templo de Jesucristo, como fue el apóstol Pedro, como fue el apóstol Pablo. Todos los apóstoles fueron templo del Espíritu Santo. Cuando ellos recibieron al Espíritu Santo, dejaron de ser personas o siervos inútiles y pasaron a ser siervos útiles. Cuando entendieron estos misterios que les estoy explicando. Por eso cuando alguien te dice, nosotros somos siervos inútiles son aquellos que todavía no han entendido el misterio de Jesucristo. Por eso que Jesucristo se enojaba cuando los apóstoles le preguntaban y le dice, Jesús, muéstranos, maestro, muéstranos al Padre, y ya no basta, le decía Felipe. Y Jesús le decía, ¿cuánto más tengo que estar con ustedes? Decía Jesús, se enojaba, y le decía, ¿cuánto más tengo que estar con ustedes para que entiendan de que Jesús le dice a Felipe, ¿cuánto hace que estoy con ustedes y no ha visto al Padre? No has conocido al Padre. El que ha visto a mí, ha visto a mi Padre, le dice Felipe. Jesús le dice a Felipe, el que ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Por eso es que Jesús se enojaba y le decía, siervo inútil, ¿cuánto más tengo que estar con ustedes para que entiendan que ver a Jesús es ver al Padre? Porque el Padre Creador, Dios Padre Creador, está en Jesucristo. Y eso no entendían. Hoy las personas o los cristianos que no entienden eso siguen siendo siervos inútiles, porque no han entendido todavía esa parte. Cuando reciben el misterio, la revelación del Espíritu Santo, entienden de que
Jesucristo, únicamente por medio de Jesucristo podemos ser salvos. Y además, cuando nosotros entendemos el misterio, empezamos a ser cuidadosos. Cuando vamos a mencionar a Dios, primero mencionamos a Jesucristo, entendiendo que Dios está en Jesucristo. ¿Y por qué? Por obediente, por temor a Dios, primero mencionamos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque como yo les decía en algunas predicaciones, muchos se pasan todo el tiempo predicando del Padre Creador, predicando del Padre Creador. Y se olvida del Hijo, de Jesucristo. Entonces cuando vos vas al papá y le decís, papito, como digo siempre, papito, dice el cristiano, ¿no? Va y le dice, papito, yo hice todo lo que vos me pedí. ¿Por qué, papá, si yo hice todo? Me sé todo el Antiguo Testamento. Sí, pero sos desobediente, porque mi hijo fue el que murió en la cruz y firmó un contrato frente a la humanidad para salvar a la humanidad. Yo amé al mundo, pero por medio de Jesucristo, por medio de mi Hijo, para que vos te puedas salvar. Sos desobediente, por lo tanto no te salvás. A no ser que vuelvas atrás y se te arrepienta, vaya y abrace a mi Hijo. Porque abrazando a Jesús, estás abrazando al Padre, al Creador del universo. ¿Me entienden? Por eso cuando nosotros hablamos solo de Dios Padre, pasamos a ser desobedientes del mismo Padre. En la cara le estamos faltando el respeto. En la cara le faltamos respeto al Dios Padre, al Creador del universo. ¿Por qué? Porque estamos aborreciendo la muerte de Jesucristo en la cruz. Y la muerte de Jesucristo, Jesucristo no era cualquier cosa, era Emmanuel, Jesucristo es Dios con nosotros. Por eso cuando nosotros tenemos que tener cuidado, cuando nosotros empezamos a recibir el misterio y a entender que todo el poder está en Jesucristo y que todo el Padre Creador está en Jesucristo y que todo el Espíritu Santo está en Jesucristo, cuando empezamos a entender eso, empezamos a ser respetuosos del Padre. Empezamos antes de dirigirnos al Papá, al Dios Creador, antes de dirigirnos a Él, primero abrazamos a Jesucristo. Porque sabemos que abrazando a Jesucristo estamos abrazando al Padre Creador. Hay que tener cuidado. No sea porque demasiado estudie, se crea usted que se va a salvar. Se va a salvar siempre y cuando abrace a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Muchas veces escuchamos a personas que dicen ser cristianos y sin embargo no son cristianos, son testigos de Jehová. Ellos lo hacen bien su profesión. Si yo me llamo cristiano y abracé en algún momento a Jesucristo, pues seguimos fiel a Jesucristo, porque Jesucristo te promete que te va a dar Espíritu Santo, para que reciba poder con el Espíritu Santo. Pero ¿por qué te va a dar poder con el Espíritu Santo? Para que seamos testigos de Jesucristo en todas las naciones del mundo, dice, y me será testigo de Jesucristo en todas las naciones del mundo. Entonces, si usted en algún momento cree ser cristiano, sea un testigo de Jesucristo. Sea testigo de Jesucristo. Como dijo el apóstol Pablo, ay hermano, ¿por qué te apegas tanto a la ley? Si hoy ya vivimos por gracia, por obra y gracia al amor de nuestro amado Jesucristo. El fin de la ley es Jesucristo. El fin de la ley es Jesucristo porque por amor a Jesucristo se ha cumplido la ley. Cuando amamos a Jesucristo estamos cumpliendo la ley. Y si no, ¿para qué vino Jesucristo? La ley era difícil cumplir y por eso Dios hizo un pacto con el hombre y mandó a su hijo, a su único hijo unigénito a morir acá en la cruz para que por la remisión de la sangre seamos perdonados de todo el pecado, sea manumitido, sea librado de las garras de Satanás y pudiéramos estar con Jesucristo, abrazados de Jesucristo y vivir en libertad. Porque la palabra dice, conocerá la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuál es la verdad? Es Jesucristo, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por mí. Ese es otro mensaje que todo el mundo se recita de memoria, pero no analiza el mensaje. El mensaje te está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No te dice nadie va al Padre por allá.
¿Y por qué te perdés tiempo buscando por otro lado? Es bueno que conozca toda la Biblia porque el plan de salvación comienza de Génesis a Apocalipsis. Del primer libro de la Biblia al último libro de la Biblia es un plan de salvación que creó el Padre Creador y la figura más importante de la salvación es Jesucristo. Por eso es que dice en Colosenses 1:15, dice el apóstol Pablo, dice, Jesús es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesucristo, Jesús. Gloria a Jesucristo. Amén. Canta a nuestro Jesús, canta a nuestro Jesús. Por Mirta Susana Romero, escritora argentina. Y seguimos con el programa ya medio al final de la hora. Hola, soy Mirta Susana Romero, escritora argentina. Dedico esta poesía al predicador Carlos Horacio Farinás, al control técnico y a los queridos oyentes. Lo he titulado Canta a nuestro Rey. En los bellos días, párpados despiertos y ventanas abiertas. Jesucristo trae la palabra a su pueblo. Por cuanto has recibido y has creído, en el nombre de Jesús, te dio potestad de ser hijo de Dios. El Espíritu viene en el nombre de Jesús. Ese Espíritu te revela los misterios de Jesucristo, para que lo prediques a toda criatura en el universo. Por las tardes, cuando el poniente deja sus últimos colores, comienza al aire libre la palabra de Jesucristo. Exclama el predicador en el desierto: Dios de esperanza mía, castillo mío, mi Rey, mi Jesús, solo en ti confío. El predicador dice a los caminantes: reciban al Espíritu Santo de Jesús y tendrán vida eterna. Jesús, bendecid al predicador Ricardo en el desierto. Bendecid a Isabel, que sostiene el brazo que levanta el arco. Avancen juntos con el Espíritu Santo de Jesucristo. Entonces veremos a Jesús viniendo sobre una nube, con gran poder y gloria. Y en el lugar se siente el Espíritu Santo de Jesucristo. Con voz de júbilo y sonidos de trompetas, canten a Dios, canten, canten a nuestro Rey, porque Dios en Jesucristo eternamente. Amén. Gracias. Enamorado de Jesús, enamorado. Gracias Karen, gracias a nuestra escritora argentina Mirta Susana Romero por este maravilloso poema. Bueno, ya estamos al final, quiero dejarles este Salmo 23:4 que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Jesús estará conmigo, con nosotros.